Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa donde buscamos guiarlos en el camino de nuestro Salvador Jesucristo. Como siempre no me encuentro solo, me acompaña en la mesa la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, todo muy lindo. ¿Y Me vos? alegro. Sí, todo bien, tranquilo, gracias a Dios. No me alegro. ¿Quién más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña nuestra compañera Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos. Bien, bien. ¿Y ustedes cómo estuvo tu semana? Bien, todo También, tranquilo. todo tranquilo, gracias a Dios. ¿La tuya? Bien también, gracias a Dios, tranquila. Buenísimo. Bueno, y también nos acompaña nuestro pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Bien, chicos, gracias a Dios. Un saludo a toda la audiencia. Gracias a Dios por un nuevo programa. Y ahí estamos, a trabajar. Bueno, en el programa de hoy vamos a continuar un poquitito como la semana pasada estuvimos explorando una película. Este programa vamos a explorar otra más, en verdad la primera de una tetralogía. Sí. Vamos a estar viendo en esta oportunidad la película Apocalipsis, el capítulo 1, que se llama Atrapado en el Ojo de la Tormenta. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata esta película. Obviamente, como siempre, les recomendamos que la vean. Pero bueno, nosotros aquí vamos a hacer un breve repaso sobre la película, los hitos más importantes y qué es lo que nos dice la Biblia al respecto, ¿no? Porque bueno, es una muy buena película que eligió nuestro pastor porque está bastante fiel a lo que es la historia bíblica y bueno, está bueno para comentarlo. Y también no está mucho más allá de la actualidad. Exactamente, hay como que hay ciertas cosas que si bien la película es un poco vieja, es del año 98, si no me equivoco, Sí. Hay cosas que son vigentes y esto es algo cierto porque bueno, la palabra de Dios es vigente, no importa en el año de tu vida en que lo leas, siempre es vigente. Sí. Pero vamos a darnos cuenta que hay cosas que suceden en esta película que hoy en día no es que tampoco son imposibles a que vayan a suceder En el corto plazo. en un corto o mediano plazo. Pero bueno, La súper recomendamos. así es. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 11 51 245 270, repito, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar por otra vía de contacto es también el 11 23 93 7107, 11 23 93 7107. También tenemos una casilla de Gmail que es iglesiauad.velarga@gmail.com, iglesiauad.velarga@gmail.com. Estamos en Spotify y otras plataformas de podcast como Amor, Amistad y Reflexión, así nos pueden encontrar. También estamos en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Nuestro conductor Ariel Monroy sube en YouTube. En ese canal buscan a Ariel Monroy y van a encontrar todos los programas que vamos emitiendo semanalmente. Y también nuestro pastor tiene su propio canal de YouTube donde sube predicaciones, así que está bueno que vayan y puedan ver también y escuchar las predicaciones del pastor que están muy buenas, que es Pastor Ramón Argañarás, UAD Banfield, así lo pueden encontrar a él también en YouTube. Así es. Bueno, vamos a empezar este programa con una canción, en esta oportunidad es Marco Witt, la canción se llama Vendrá. ¿Alguien puede decir amén? Él volverá por su iglesia. Oh, dele gloria esta noche. Como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. No los oigo.
vuelve el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Grita con júbilo. Vela y orar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Él volverá. Volverá. Amén. Amén. ¿Cuántos lo están esperando? Oh, Él regresará por los suyos. Amén. Oh, Señor, regresa pronto Jesús por tu iglesia. Alguien diga amén. ¡Ea! ¡Vamos! Aquí.
Estábamos escuchando de Marcos Witt la canción Vendra y bueno, vamos a empezar con la temática de este día. Como les dije, vamos a hablar acerca de la película Apocalipsis, la primera parte que se llama Atrapado en el Ojo de la Tormenta. Y bueno, vamos a hacer una breve reseña de la película, igualmente como siempre les recomendamos que la vean, ¿no? Sí. Bueno, esta es la historia de una pareja de periodistas. Ella trabaja en el noticiero, al igual que él. Pero bueno, él se va a ir a un lugar de donde comienzan los hechos de esta película. Sí. El primer conflicto bélico es en Israel y todos los países toman una posición. Es USA y Rusia y están preparados para ir a la guerra. Y ahí es donde el hombre periodista, de esa pareja de periodistas que les habíamos comentado, va a ir a hacer una nota y a cubrir el evento. Claro, y a cubrir el evento. En este momento él llega a Israel y está, bueno, pues viendo qué es lo que está sucediendo. Se ve que están varios países involucrados en la causa. Se da a entender de que él está en un lugar profético de la Biblia, en el preciso lugar que decía la Biblia donde iba a suceder, donde varios países se iban a involucrar en una guerra contra Israel. Y bueno, hay muy poca esperanza de que esta situación se revierta. Y bueno, está justamente la esposa, que se llama Helen, en el noticiero contando acerca de qué es lo que se está viviendo en Rusia, cuál es la situación en ese momento, qué es lo que se pronostica que pueda llegar a pasar. Y bueno, él está en el propio lugar de los hechos, está en Israel, está viendo la situación que cada vez se pone mucho más tensa y mucho que no le quiere decir a Helen. Pero bueno, él como siempre estuvo del lado de que él quería ser un gran periodista, quería ser muy conocido. Bueno, se fue a ese lugar justamente a cubrir la nota. Sí, bueno, ella tiene una abuela que es cristiana y la abuela le dice, junto con la Biblia en la mano, le dice que todo lo que está sucediendo está escrito en la Biblia y es como que todas las profecías se están cumpliendo de a poco, ¿no? Uh-huh. Y ella no creía en la palabra de Dios, no creía en la fe que tenía la abuela. Entonces lo tomaba como si fuera un hecho no normal, sino un hecho que puede suceder. ¿Qué puede suceder? Claro, ella decía como, bueno, sabemos que siempre que hubo guerras pararon, es como que no le da importancia. No le da la importancia que meritaba. Exactamente. Bueno, detrás de toda esta desazón de no saber qué es lo que va a suceder con el tema de la guerra, del conflicto bélico, donde cada vez más países se suman a la guerra. Sí, cada uno estaba tomando una posición y ya estaban amenazando con bombas biológicas que emitían un humo tóxico. Uh-huh. En todo este medio del conflicto aparece un hombre que, bueno, en verdad es el presidente de la Unión Europea, es lo que nos dejan en claro, que él dice que es la persona que puede llegar a salvar al mundo, pero bueno, todavía no interviene, ¿no? Pero bueno, esta situación bélica de Israel es televisada en todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe lo que está pasando y de hecho hay pantallas instaladas en todo el mundo, en cualquier rinconcito del mundo había una pantalla para que la gente esté constantemente enterada de lo que estaba sucediendo en Israel. Y bueno, en ese momento, cuando empezaron las bombas químicas en Israel y las situaciones bélicas entre los países empezaba a tensionar cada vez más, sucede otro momento bíblico. Pero bueno, en este momento todos los países ya habían como empezado a disparar todas sus bombas nucleares de un lado para el otro, pero ninguna llegó a destino. Porque en el preciso momento en que fueron disparadas, desaparecieron todos los misiles nucleares que estaban en el aire, así como también una gran cantidad de personas. Esto es lo que nos deja como una gran observación de la Biblia, de que lo que había sucedido es el rapto. Es el rapto, es el arrebato. Uh-huh. Que Dios había llevado a su pueblo en el momento en que todos los misiles habían sido disparados al cielo, que no sabía la gente dónde iba a caer, o sea, eran todos los países emitiendo misiles por todos lados, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento Dios se lleva a su pueblo. Y entonces él dice que fue por él que todos los misiles nunca llegaron a destino, es el presidente de la Unión Europea. Uh-huh. Y la película te da a entender que él hace el papel del anticristo, porque él dice que por él la guerra paró. Sí, él dijo que él tuvo que intervenir porque sabía que la humanidad se iba para el tacho de basura, como se le suele decir. Uh-huh. Que tuvo que intervenir para frenar la guerra, que él es el creador de todo, que él acusa a las personas que desaparecieron de haber elegido el mal camino y que por eso las tuvo que hacer desaparecer. Es como que tuvo que frenar la guerra, entonces se acredita a él el milagro, se lo roba a él,
Y además dice, no, y encima tuve que hacer desaparecer a esta gente porque estaban en el mal camino, estaban en el camino de Cristo y no es lo que corresponde. Porque decía que las personas que creían en el Señor eran personas que impedían la paz mundial. Así es, decían que impedían la paz mundial, que no era próspero, que estuvieron toda la vida engañados. Sí. Y bueno, de eso se trata. Y que él iba a traer la paz mundial. Uh-huh. Y bueno, en este momento uno de los súbditos del anticristo, que en la película se hace llamar el Mesías, se apodera de todas las vías de comunicación, ¿sí? Como recordemos, había pantallas en todo el mundo, o sea, todo el mundo podía ver, y qué mejor para el anticristo que tener todas las vías de comunicación a su disposición para poder hacerle creer a la gente lo que él quería. Bueno, en este momento del arrebato, Helen, la periodista que estaba en la televisión, se ve que estuvo un accidente en el mismo trabajo porque, bueno, ella estaba sosteniéndole la escalera a un compañero de trabajo que estaba cambiando la lamparita, y cuando sucedió el arrebato, esa persona también desapareció y la escalera se le cayó encima. Entonces ella dice, ¿qué pasó? Que tanta gente desapareció. Pues bueno, se enteran en todo el mundo de que la gente había desaparecido, no solamente en Israel. Que eran las bombas nucleares, que claro, los misiles lo que habían hecho desaparecer. Ellos pensaban que había una tecnología muy avanzada que hacía que la gente desaparezca directamente, pero bueno, no había reportes de algo así. Entonces, bueno, ella primero se contacta con su marido, con Bronson, y bueno, se entera que está bien y que esto había sucedido en todo el mundo, no había sucedido solamente en Israel. Y bueno, entonces ella decide volver a su casa donde vivía también con su abuela. Bueno, y cuando ella va a la casa para ver si la abuela también se encontraba, la abuela fue arrebatada. Ella, recordemos que creía en el Señor, entonces fue arrebatada junto a su pueblo, ¿no? Y la abuela le dejó una carta explicando lo que estaba sucediendo, que lo que sucedió fue el arrebato, y le estaba diciendo todas las cosas que iban a suceder a futuro, y se la dejó junto a su Biblia. Sí. Y entonces ahí es cuando el corazón de esa periodista se enternece, por así decirlo, y empieza a aceptar al Señor. Empieza a leer la Biblia, empieza a buscar respuestas, y entonces ahí es cuando vemos el momento en que ella empieza a creer. Así es. La abuela le había dicho que todavía había tiempo para poder acercarse a Dios, y lo que Helen tenía era incertidumbre de, ok, está bien, me acerco a Dios, pero ¿cómo tengo que hacer? Claro. Y ella se recuerda que hace unos años largos, cuando ella era joven, ella había hecho notas a un pastor, y bueno, este pastor lo que le habían entrevistado era el hecho de qué era lo que iba a pasar en los últimos días. Y el pastor le cuenta la situación del rapto, citando los versículos de Tito, capítulo 2, versículo 13, y Primera de Corintios. Y ella era bastante descreída en ese momento y lo veía como muy poco probable que algo así sucediese, ¿no? Como que desapareciera la gente. Y ella se preocupaba mucho más por las personas que quedan en la tierra, que no habían seguido a Dios. Y se pregunta qué va a suceder con los familiares, con los amigos, se pregunta qué va a suceder con todos ellos. Y qué iban a hacer luego con este arrebato en la tierra, a lo que el pastor le responde que en la Biblia están todas las respuestas, y habla también de un líder mundial que será un gran impostor que va a tratar de hacerle creer al mundo que él es el Mesías prometido, o sea que es la persona que iba a traer paz, que en la Biblia nos dice que justamente vamos a hacer cuando Cristo llegue, porque él va a traer paz, y justamente esta persona que se hacía llamar el Mesías, lo que está prometiendo es traer la paz a todo el mundo. Bueno, la periodista, tras investigar, nuevamente se quiebra y pide perdón a Dios por ser tan necia y que a pesar de haber escuchado tantas veces de Dios por parte de su abuela, aún así ella se alejaba. Bueno, y ahí empieza a actuar la figura del anticristo, y lo que él predicaba era justamente en contra de Cristo, diciendo que Jesús vino al mundo para dividir y arrastrarnos a la destrucción, y trata de convencer a las multitudes que él es el verdadero Salvador. La periodista le muestra a su marido los reportajes del pastor que ella había visto, y él no cree lo que dice la Biblia respecto al anticristo. Y cuando vuelve al trabajo, el súbdito del anticristo le indica que debe tener cuidado con lo que su esposa haga o diga, ya que él está para asegurar la paz a cualquier costo. Bueno, ahí es donde ese secuaz que tiene el anticristo empieza a matar a aquel que está en contra del nuevo
del nuevo orden, por así decirlo. Nuevo orden, por así decirlo. Al principio lo hacía de una manera escondida, es como que Sí. te da como la amable sugerencia de que mirá, el Mesías es quien te estamos presentando y vos lo tenés que adorar y no tenés otra opción, o sea, Sí, o lo adorás o morís. exactamente. Y empieza a asesinar gente. Bueno, en este momento el anticristo logra un acuerdo de paz por 7 años entre los árabes y los judíos. Tal estaba predicho en la Biblia, Ajá. ¿sí? Ella le había comentado esta situación cuando estuvieron reunidos en su casa. Ella le comentó a su marido de qué profecías ya se habían cumplido y cuáles estaban por cumplirse. Bueno, una era esta, y justamente a él le sucede esto de encontrarse con que las profecías realmente se estaban cumpliendo. Claro, y empieza a dudar él también, Y ¿no? empieza obviamente a dudar. Porque él estaba acercándose al camino del anticristo, estaba empezando a creer en eso, ¿no? Ujú. Entonces a ella se le ocurre darle esa grabación y es ahí donde se habla de la vida tras la muerte, porque lo que pasaba era que su marido era un descreído porque había quedado dolido por el fallecimiento de su papá. Entonces él, en el momento que ve esa grabación, se quiebra y se acerca a Dios, ¿no? Sí. Recordemos también que, bueno, él era una persona que precisaba ver para creer. Sí. Y justamente cuando él escuchaba todo esto de las predicaciones que escuchaba su padre también, que su padre era muy religioso, dice, él había encontrado que fue al cementerio a ver la tumba de su padre, como reprochándole un poco de por qué creías en todo esto, mirá dónde estás, y qué sé yo, y él dice, en la tumba del padre estaba justamente un pasaje que decía que en el momento del arrebato, primeramente los cuerpos de las personas que ya habían fallecido se iban a ir con Dios también. Sí. Y como él necesitaba ver para creer, no tuvo mejor idea que desenterrar la tumba de su padre, del ataúd de su padre, y encontró ahí mismo que justamente el cuerpo de su padre ya no estaba, que estaba solamente su ropa y que estaba solamente su Biblia y creo que su argolla de matrimonio y nada más. Entonces es como que ahí realmente pudo ver lo que Decía la Biblia. lo que decía la Biblia, lo pudo ver con sus propios ojos y es cuando él empezó a creer. Bueno, luego de esta situación donde Bronson se acerca a Dios por poder haber visto qué es lo que sucedía, que las profecías se estaban cumpliendo, Helen increpa al súbdito del anticristo para tratar de convencer a la gente de desenmascarar al impostor y que ella quería mostrar la verdad y que sea la gente quien decida. Y el súbdito le dice que no hay opción, se adora al anticristo o se muere. Son los únicos dos caminos posibles y son los caminos que el anticristo quería hacerle creer a la humanidad. Y es aquí cuando la cosa se pone un poquito más turbia en la película y bueno, también va a suceder, que por eso decimos que es una película bastante fuerte, pero que recomendamos ampliamente que la vean. Y es cuando el anticristo ordena una persecución contra los creyentes, ya que el anticristo asegura que lo mejor va a venir una vez que se vence el odio de quienes no adoran a su figura. De hecho, el anticristo les promete que ellos van a tener poderes sobrenaturales, que van a poder explotar mucho más lo que es su humanidad, que van a vivir más libres, más felices, de que no va a haber ningún tipo de dolor, pero les promete que esto va a suceder solamente cuando ya no haya seguidores de Cristo. Y es aquí cuando arranca la persecución. arranca la persecución. Bueno, la persecución que se da es que empezaron a quemar iglesias, a quemar Biblias, empezaron a meter en las cárceles a las personas que profesaban el amor hacia Cristo, ¿no? A los creyentes. Y en un momento determinado también meten preso a Helen y a su marido, ¿no? Sí. Y ahí es cuando Helen se da cuenta de que su marido empezó a creer y entonces como que también se piden perdón entre ellos, ¿no? Porque estaban peleados por este tema. Sí. Bueno, como vieron que las cárceles se empezaron a llenar un montón, porque había muchísimos creyentes en ese momento que empezaron a volver a creer en Dios después del arrebatamiento, salió una comunicación de que iban a empezar a asesinar a las personas, iban a empezar a matarlos para empezar a vaciar las cárceles. Uh-huh. Y televisaban esos asesinatos para que la gente lo viera. Y cuando sucedían esas ejecuciones, la gente lo festejaba. La gente lo festejaba porque, bueno, como bien dijimos, estaba todo el mundo lleno de pantallas, entonces toda la gente podía ver qué era lo que estaban por hacer. Y bueno, primero iba a ser Bronson, y en el segundo de realizar la ejecución se interrumpe la transmisión televisiva,
y el editor de video del canal decide pasar el video de Bronson contando la verdad acerca del anticristo, cuál era su verdadera identidad, y también mostraron cómo el súbdito amenazaba a Helen de adorarlo o de morir. Y finalmente también pasan el video del pastor que contaba cómo acercarse a Dios en los postreros días, de cómo tener una mejor relación con Él, y bueno, nos invita a todos a tener un salto de fe, o sea, de hacer la oración de fe para aceptar ser hijos de Dios. Y esto era transmitido de manera mundial, y entre las multitudes aún había gente que mientras escuchaba lo que estaba predicando el pastor, seguían como rechazándolo, pero abucheándolo, pero felizmente también había gente que se estaba acercando a Dios en ese momento. Y como se deja ver en las escenas finales, también los guardias que estaban encargados de las ejecuciones también se arrepienten de haber adorado a quien no debía. Bueno, y lo que termina diciendo la película es que esta es la primera parte, ¿no? De lo que es Apocalipsis. Es como que solamente el comienzo, si bien vimos que es bastante fuerte el comienzo de esta película, la primera parte de la película, tenemos que ser conscientes de que esta es una historia real, que por más que no haya sucedido todavía, no quiere decir que no vaya a suceder en el futuro. Porque ya está escrito. Porque ya está escrito, y así como vemos esta película que es de los años 90, donde vemos que hay conflictos bélicos con Israel, o que hay conflictos o siempre hay tensión entre Rusia y Estados Unidos, son cosas que son vigentes tanto antes como ahora, entonces podemos ver claramente que son cosas que no son imposibles que sucedan. El tema con Israel o con Palestina son situaciones del día a día. No creo que haya una persona en el mundo que no sepa que hay conflictos en Medio Oriente todo el tiempo, y esto es algo bíblico que justamente te dice que tras tantos años de guerra en Israel, o tanto problema con el judaísmo, con Palestina, con los árabes, todo esto tiene un fin, que justamente te lo está diciendo que va a ser con esta promesa del pacto de los 7 años, una promesa de paz, que sabemos que no resulta, porque la Biblia también nos lo deja en claro. Pero bueno, lo importante de esto es destacar que esta película nos muestra un paneo general de lo que va a ser los primeros momentos del Apocalipsis. Sí. Y bueno, está muy bueno que ustedes también la puedan ver, disfrutar. Y bueno, obviamente, si quieren hacer algunos comentarios, nos pueden dejar aquí también en este video. Sí. ¿Pastor? Sí, resaltar un poco, está bien, es una secuencia de 4 películas y esta se llama Apocalipsis 1, pero no es exactamente lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis, porque Apocalipsis, el libro escrito, habla de la realidad de que Cristo está formando su amada iglesia y Él es el que tiene el poder absoluto. Pero sí se entiende en el contexto general lo que narra la Escritura sobre la aparición del anticristo o el hombre de iniquidad o el misterio de la impiedad, son los nombres alusivos a este evento, y se ajusta muchísimo a lo relatado en las Escrituras. Ya les voy a hablar un poco sobre el tramo final y de quién ignora esto y quién no lo ignora también. Es un hecho insoslayable que Dios sigue con su programa de redención precisamente para evitar que la humanidad pase por este tiempo tan aciago, tan terrible que está descrito, y como tal se va a cumplir. Así es. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con una canción de inspiración. La canción se llama Pronto viene el Señor. A su pueblo
Jesucristo aparecerá. Ya Cristo viene en las nubes, todo ojo le verá. Muy pronto los redimidos las bodas celebrarán, mientras en el mundo entero todos se lamentarán. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Doquiera se oye la voz, todo cumplido ya está, que son los últimos tiempos, ya no hay más que esperar. Pueblo cristiano, despierta, pronto el esposo vendrá. Oye el mensaje de alerta, pues si no te quedarás. Oye el mensaje de alerta, pues si no te quedarás. Ya Cristo viene en las nubes, todo ojo le verá. Muy pronto los redimidos las bodas celebrarán, mientras en el mundo entero todos se lamentarán, mientras en el mundo entero todos se lamentarán. Estamos escuchando de inspiración la canción Pronto viene el Señor. Y bueno, vamos a continuar con la temática de este día. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Micol. ¿Micol? Sí, como vimos, el tema principal de esta película de la que hablamos es el anticristo y el periodo de tribulación de 7 años, tema de los cuales sabemos que habla la Biblia y seguramente tengamos poco conocimiento por a veces tomar referencias sobre el tema, las cosas que vemos o escuchamos que dicen las personas sin tomar en cuenta si todo esto coincide con lo que dice la Biblia. Y también, por otro lado, en todos estos años fueron apareciendo especulaciones sobre el anticristo y en cómo sería y qué es lo que haría. Pero con lo que uno se debería quedar sobre el tema es con lo que la palabra de Dios nos muestra. Y para esto tenemos que pedirle lucidez al Espíritu Santo para que nos clarifique el panorama y nos haga saber que estamos en sintonía con lo que Él enseña. Y en este caso de esta película, si buscamos en la Biblia, trata de plasmar lo que dice sobre este tiempo, las personas que serán arrebatadas, las que se salvarán como por fuego, y a este anticristo que, si bien no sabemos si es una persona o no, sí viene proclamando paz, negando al Señor y venerándose a sí mismo como si estuviese en lugar de Jesús. Entonces, yendo a la Biblia, vemos que en las epístolas de Juan aparece este término de anticristo que en griego tiene la idea de en lugar de, que muestra que es quien sustituye la enseñanza del Señor por la de un Dios falso. En la primera epístola de Juan nos muestra enseñanzas que son herejía, lo que se enseña o se muestra en la sociedad en la que estamos para que no seamos engañados, sino estemos en conocimiento acerca de las cosas que sucederán, para que tomemos sabias decisiones, para que identifiquemos lo que realmente viene de la verdad y lo que viene de la mentira, entendiéndose a la verdad a Dios mismo. Y en el capítulo 2 vemos esta enseñanza de que Jesús no es el Mesías, la negación de la relación entre el Padre y el Hijo. Y en el capítulo 4, la falsa doctrina de que Jesús no se hizo hombre para nuestra salvación. Y en el versículo 12 del capítulo 2 de esta epístola nos dice Juan: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y del versículo 15 en adelante sigue diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que haya en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para despegarnos de lo que tenemos fuera de Dios, en el lugar en el que vivimos, tenemos que aprender a continuamente entender lo que el Señor hizo por nosotros. La gloria de Dios que vemos en Él y en nuestra conversión, necesaria conversión para que no de la iglesia, para engañar y apartar a la gente de la verdad. Porque el anticristo, si bien aún no se manifestó, igual está obrando. Por eso Juan sigue diciendo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esto quiere decir que no todo aquel que dice hablar de parte de Dios realmente lo hace. Y lamentablemente hay personas que no son movidas por el Espíritu de Dios, que van engañando a otras personas que realmente tienen el ánimo de escuchar algo de Dios o la salida de la situación en la que están, y son engañados. Por esto Juan también en el capítulo 4 nos sigue aclarando: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Este anticristo es el que también va a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Hablará de paz y hará señales milagrosas y prodigios para que quienes no recibieron al Señor sean engañados, arrastrados con él a condenación y persigan a los hijos de Dios. Todo esto es a nivel mundial, así que tenemos que tener cuidado de estar en conocimiento de la palabra de Dios. El poder del convencimiento de este espíritu es grande si estamos lejos de él. También en Apocalipsis capítulo 13 nos indica acerca de este espíritu que también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Si vemos esta película Apocalipsis, podemos notar, como vimos, cómo se marca a un hombre que se levanta haciendo un pacto de paz entre árabes y judíos, entre otras cosas, para demostrar que él es el Mesías, que él es quien viene a traer lo que dice el Señor que trae. Y si bien, como dije claramente, no sabemos cómo sucederán las cosas, sí sabemos que si permanecemos en Dios, vamos a estar en conocimiento del tiempo en el que estamos. Bien. Es importante destacar esto último que nos comentaba, ¿no? De que si estamos fuertes en nuestra fe, si estamos conscientes de nuestra fe con Dios, te diría que hasta no sería ni siquiera necesario saber qué es lo que va a suceder en la tribulación y todo eso, porque nosotros nos vamos a ir con Dios antes de que todo esto sucediera o empiece a suceder. Así que bueno, es importante destacar esto último: hay que ser fuertes en nuestra fe, hay que perseverar en nuestra fe, no olvidarnos de nuestro camino y obviamente estar siempre firmes con Dios, ¿no? Bueno, ahora los dejamos con la canción Jesús es el Señor de Danilo Montero. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió.
y asimismo se humilló, tomando forma de siervo y hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Y más Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo y hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Estamos escuchando de Danilo Montero la canción Jesús es el Señor y vamos a darle espacio a nuestro pastor para la reflexión final de este programa, pero antes vamos a ir a la Biblia, al primer libro de Tesalonicenses. Repito, primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 1 al 11, la palabra dice: Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es palabra del Señor, ¿no? Y se repite por lo menos el versículo 11 en el versículo 18 al final del capítulo 4, acerca del aliento, acerca de consolarse y el de animarse y edificarse mutuamente. Lo interesante para resaltar es que Dios da por sentado que sus hijos no viven ignorando lo que acontece en el paso del tiempo. Por eso textualmente las palabras pertinentes son acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Quien utiliza esa frase es el mismo Señor Jesús, cuando explica tanto en Mateo, podemos leer la palabra y volver a releerla en Lucas, que la venida suya, el regreso que los ángeles profetizaron cuando Jesús se fue, este mismo Jesús que fue tomado, vendrá. Esa vuelta del Señor se da de dos maneras que para nuestra mentalidad sería dos ocasiones muy diferentes. La primera lo enseña Pablo y el mismo Señor Jesús. Vendrán las nubes para llevar a los que están preparados, y la temática bíblica del arrebatamiento, o dicho en la expresión teológica católica, la parusia de Dios, se da con un hecho increíble. Los muertos en Cristo, dice, irán primero. O sea, todas las sepulturas de los cadáveres de los hermanos se abren, desaparecen los que están ahí enterrados. No importa que han sido calcinados, como se usa ahora, o puesto en una urna especial. Después de un tiempo, cada cementerio te manda una cartita que si querés pasar los huesos a una urna o simplemente a un osario general, ¿no? Todo eso, lo que pertenece al salvo que ya nos precedió en la vida, primero se va con el Señor. Y dice así la Biblia, que no debemos ignorarla, debemos saber. Luego, los que estamos vivos, los que tienen la gracia de Dios de disfrutar el cambio de la casa terrestre, que es el cuerpo humano, a ser transformado a un cuerpo celestial, esa transformación se dará en un abrir y cerrar de ojos. Pablo escribe de esto en 1 Corintios capítulo 15, un misterio. Y para diferenciar, dice, hay cuerpo animal, pero también hay cuerpo humano y cuerpo celestial. ¿Cómo es el cuerpo celestial? Y poco sabemos, excepto lo que la Biblia enseña, que es el cuerpo de los ángeles. Hay ciertas modificaciones a ese cuerpo celestial. La Biblia dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, no tienen sexo. Es algo tan peculiar a la humanidad el tener sexo, y tan peculiar al cristiano saber usarlo conforme Dios quiere que se use. Pero la diferencia con el cuerpo celestial es que no tiene sexo, porque no nos vamos a reproducir en el cielo, como los ángeles. Los ángeles son ángeles porque Dios los crea ángeles. No es que transforma como se cree en el saber popular, que los pequeñitos cuando fallecen y para consolarse dicen, y Dios necesitaba ángeles. No se trata, eso es un dicho muy humano. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice cuerpo celestial muy diferente al cuerpo humano. Por eso dice, aliéntense, hay transformación constante de la cual debemos estar ya interiorizados y ser
también transformados continuamente por el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios y con el perfeccionamiento de la santidad, de la regeneración, de la justificación que la Biblia enseña, que estamos en ese proceso si estamos en el camino del Señor. Por eso dice, no ignoran ustedes que el Señor va a venir. Y si ignoran, bueno, lamentablemente todavía están en tinieblas. Porque el que ignora acerca de la venida del Señor está en tinieblas. Y la tiniebla aquí representa ignorancia. Por eso lisa y llanamente el Espíritu Santo recuerda a través de la palabra, a través de los estudios, a través de las prédicas y también de emisiones de radio como lo que estamos haciendo, que también habrá un tiempo terrible para la humanidad que será muy engañada. Y sabemos que el padre del engaño es el mismísimo Satanás. Bueno, el anticristo es un milagro de Satanás. En las siguientes películas, porque esta es la primera de una saga de 4 películas, se echa mano a lo que posiblemente sea el milagro de Satanás para que venga el anticristo, y se echa mano a la ciencia o a las nuevas ciencias que hoy se conocen, como la bioética, como la ingeniería genética y también la antropología, que está marcando que se puede recrear todas las vidas pasadas con las nuevas modalidades de las ciencias modernas. Y muchos creen que el anticristo es el producto de un laboratorio con el afán de perfeccionar a cuerpos humanos. Las potencias hegemónicas de hoy, cada uno por su parte, tratan por medio de la ciencia mejorar a sus soldados, hacer que el soldado sufra lo menos posible al caminar, o si es herido mortalmente, resucitarlo. Decir las famosas sagas de películas de los zombies o del Apocalipsis Z y tantas otras películas que a veces causan confusión, pero no es más que la idea del director de la película en anunciar al mundo el avance de la ciencia en estos tiempos. Lo interesante, la Biblia lo sintetiza así, que muchos correrán de un lado para otro, que la ciencia va a aumentar, pero también está marcando que antes que venga el Señor habrá una apostasía general. Lo dijo el Señor Jesús. El amor de muchos se va a enfriar por vivir en una sociedad engañosa, donde la mentira y el engaño es el deporte favorito de muchos. Y no solamente de los políticos, no tengo nada contra los políticos, pero la política es una ciencia universitaria excelente, pero lo triste es que en la práctica no se ve. Y cada quien parece que cree que lo van a aceptar cuando pretende desenmascarar lo que hizo el otro o lo que dejó el otro. Pero habla vos tu propuesta, decís cómo lo vas a hacer. No vivas echando la culpa, estamos así porque se actuó mal. Siempre se está mal. Hay necesidades impresionantes en la sociedad donde vivimos. De todo eso nos libra el Señor, pero aún así, el comienzo de la verdadera obra del Señor está en la transformación personal. Yo voy a la presencia del Señor, no solamente para llevar el problema de fulano, mengano y sutano, y que a alguno le agrada y que a otro no le agrada, porque el que no le agrada, el otro le hizo algo y no merece ninguna gracia del Señor. Bueno, porque no estás en su zapato. Porque si estuvieras en el otro zapato, no te importaría a dónde vas a buscar ayuda, pero necesitas ayuda. El cristiano debe saber eso, lo vimos hoy en el mensaje de la reunión de oración. Si yo no voy a la presencia del Señor para que Dios me renueve, entonces siempre creo que estoy bien. Y no es necesariamente lo que los santos ojos de Dios ven. Y si sos sincero, date cuenta si tus decisiones te traen paz, felicidad, seguridad y bienestar, ¿o qué? Porque esto viene de la presencia del Señor, el tema de la paz y seguridad. Y como el diablo lee la Biblia más que muchos cristianos y consulta más a Dios que muchos cristianos, sabe lo importante que es el tema de la paz. Por eso el anticristo, ¿cómo aparece? Ofreciendo paz, paz en el mundo.
Israel aún en el día de hoy está en guerra con la franja de Gaza. No saben cómo parar los misiles que le tiran por miles con el famoso escudo que tiene de hierro, que son misiles antimisiles. Pueden frenar a veces hasta la mitad. Y los otros, la propaganda política dice, cayeron en un lugar descampado, no hubo muertos, no hubo heridos. Bueno, vaya a saber si es verdad. Pero lo cierto es, en medio de esa triste realidad, cruenta realidad de la guerra, Dios todavía muestra su misericordia, su amor y muchos milagros para preservar la vida. Tu vida es un milagro de Dios, que Dios la preserva a pesar de. Porque si vamos a ver la Biblia exactamente, el Salmo 40 te dice, si te pasás contando los males no vas a vivir. Pero debes saber también que la gracia de Dios también no se puede enumerar y están a disposición de aquellos que le buscan. Por eso está diciendo, no ignoramos que el Señor viene y que viene haciendo etapas, primero para ser arrebatados en el aire, en un lugar donde cada uno recibirá galardón que se merece, porque nada escapa al divino control de Dios. Nuestro texto, lo que hemos leído como para hacer un corolario de esta emisión del programa del Anticristo, dice, vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día los sorprenda, porque el Señor ya lo ha dicho. Si leíste el Evangelio, dice que vendrá como ladrón en la noche. Todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los que duermen, los que se emborrachan, los que hacen el mal, son de las tinieblas. Nosotros somos del día. Por eso seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de la coraza de amor y tener la esperanza de salvación como ayer. ¿Cómo? Coraza de fe, coraza de amor y esperanza de salvación. Pero si ya lo sé. ¿Y qué te dijo tu última entrevista con el Señor en cuanto a la fe, en cuanto al amor y en cuanto a la esperanza de salvación? Pero eso es para el pecador. No, Señor, seguimos siendo pecadores. Por eso necesitamos ir a la presencia de Dios y practicar lo que Dios demanda. Sin santidad nadie verá al Señor. Es terminante, porque la santidad trae la paz del Señor. Y si yo estoy en desacuerdo con el Señor, ¿cómo pretendo ir con Él? Si me gusta más el mundo que la gloria del Señor, ¿y qué pretendo ir a hacer allá en el cielo? Y hay que ver si me deja pasar la puerta el que está en la puerta, que es el mismo Jesús, que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Coraza de fe, sí que lo necesita, porque la fe, no te das cuenta cómo desaparece. Y necesitas que el Señor te ponga más fe, pero la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Y si te agarró la mala costumbre de no buscar palabra del Señor, o dejar de oír palabra del Señor, ¿cómo renuevas tu fe? ¿Y amor? ¿Amor fraternal? ¿Qué me hablas de amor fraternal? Así vive el mundo, sin amor, desamorado. No, los hijos de Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no te olvides que Él murió por nosotros. Y escucha, ¿por qué murió Cristo? A ver si te interesa. O sea, que durmamos o vivamos, pero que lo hagamos con Él. Hay tiempos en que no sé por qué algunos se llaman al estate quieto, no hago nada. No sé si no le interesa y vos lo encarás. No, sí que me interesa. Y a veces se te ofende. ¿Y qué le importa a usted de mi servicio al Señor? Bueno, fíjate con quién hablas. Porque es evidente que si hay algo de Dios, hay respeto. Que el justo me esté hablando para rectificar algo, dice, será gracia y gloria de Dios. Esa es la actitud del verdadero cristiano, o quien aspira a ser cristiano o tener una conciencia limpia. No te enojes ni te ofendas cuando cualquier hermano en la fe te comparta un versículo de la Biblia.
No te pongas en actitud diabólica que Él no es nadie para hablarme porque yo tengo a quien consultar. Bueno, anda entonces a la presencia del Señor. Es el Espíritu Santo que nos empuja a la presencia del Señor y nos hace entendidos, como el autor de esta película, muy significativa, y la saga que sigue. Porque Él, de acuerdo a lo que entendió de lo que sucederá en ese tiempo de vigencia del anticristo, describe algo que será parecido a lo que la Biblia dice. Porque más allá del arrebatamiento bíblico, también Apocalipsis revela que después del arrebatamiento hay muchos que entran al cielo después de padecer mucho, y algunos muriéndose de hambre, y otros muriéndose de frío, otros decapitados, que llegan al cielo. Y Juan pregunta, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde vienen? Y el ángel le explica, Juan, estos salieron de gran tribulación. Quiere decir que el programa de Dios de salvación, aunque de una forma diferente a cómo lo vivimos ahora y cómo lo podemos obtener ahora, en la tribulación sigue el programa, pero ya no es tan gratuito. Márcalo con tu vida si realmente quieres lo de Dios. Y van a sufrir mucho los que hoy son tibios, los que teniendo la oportunidad de irse en la primera venida del Señor para ser galardonados y recibir en ese galardón la función que va a ejercerse por la eternidad. Algunos reyes, otros sacerdotes y otros, según dice Apocalipsis, del día del trono blanco, el día del juicio final para todos, dice, se sentó el juez y los que recibieron la facultad de juzgar. Algunos tendrán de parte del Señor el inmenso privilegio de juzgar con Él muchas de las cosas. Claro, pero para eso hoy tienes que ser fiel al Señor y ser paciente en lo que no entiendes y derivar todo en la presencia del Señor, aunque te parece que no tienes que contarlo en la presencia del Señor. Pero te digo en secreto, cuéntale todo, porque la oración no solamente te comunica al cielo, es como un cable a tierra. Descargas allí energía mala que se te pegó en tu espíritu, y eso es entresacar de nuestro espíritu lo precioso de lo vil. Y si no, mire, yo te digo, sos una reserva, pero no precisamente de buenos modales. Sos una reserva de bronca, de angustia, de impotencia, que en la primera que puedes lo descargas, y pobre el que te escucha. Está tan lastimado en su espíritu, en su alma, que lo único que lo puede sanar y volver a hacerlo libre es Dios y su milagro, porque Él es el hacedor de maravillas. Por eso dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Y Cristo murió para que, o sea, que te tomes 1 o 2 horas de descanso o de no hacer nada. Bueno, todavía Dios extiende su gracia para perdonarte si lo buscas, para arreglar cuentas y darte nuevas oportunidades. Dios genera nuevas oportunidades a fin de que nadie compruebe lo que sucede en el tiempo del anticristo, que se viene, ya lo vimos a lo largo del programa, y vamos a tener oportunidad de seguir indagando sobre este tema y compartiéndole también nuestra posición, que entendemos muy cercana a la interpretación que Dios quiere que tengamos. Bendiciones para todos y que haya lluvia de bendiciones de nuestro amado Señor para que permanezcamos en su gracia y en su santo camino. Amén. Amén. Bueno, vamos a cerrar este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Como siempre, sugerimos que compartan este programa. Sugerimos también que vean esta película, así como las otras 3, que probablemente más adelante, quizás alguna más, estemos indagando. Pero bueno, vamos a despedirnos entonces. Hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Tengan una buena semana. Gracias. Igualmente, hasta la semana que viene, Pastor. Dios mediante, ahí estaremos. Otra vez les digo bendiciones para todos. Gracias. Hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción, también para reflexionar acerca del apocalipsis de los últimos tiempos. Los voy a dejar con una canción de Marcos Vidal que se llama No desmayes. Hasta la semana que viene. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, y mi libertador.
fortaleza mía, en ti confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación. Eres mi alto refugio. En mi angustia te invoqué y clamé a ti, Dios. Oíste mi voz desde tu templo y mi clamor llegó delante de ti y me ayudaste. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. La adversidad, todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. Al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy.
En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Señor, tú eres nuestro Redentor. Tú eres nuestro libertador. Tu luz dispersa las tinieblas. Y en el nombre de Jesús,
declaramos tu libertad. Toda cadena de desilusión es rota en el nombre de Jesús. Todo espíritu de opresión es echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que toda depresión y desilusión en este momento es echada fuera por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Espíritu de opresión, sal fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de desilusión, sal fuera en el nombre de Jesús. Declaramos en este momento la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo, que rompe toda cadena, que trae fuerzas nuevamente. Recibe el Espíritu Santo, recibe la palabra del Señor. Él es tu Salvador, Él es tu roca fuerte, Él es la fuerza de tu corazón.